Amén, iglesia. Nos sentamos para empezar el mensaje y pues quiero que le des la mejor sonrisa a la persona que está a tu lado, a la persona que está a tu atrás, ¿no? Y saludes y digas, oye, qué bien que estés aquí con nosotros. Es un día de celebración. Yo quiero preguntar, ¿quiénes están celebrando esta mañana? Una forma más eufórica, por favor. ¿Quiénes están celebrando esta mañana? Genial. ¿Y qué estamos celebrando? La resurrección de nuestro Señor. La resurrección de nuestro Señor. Yo quiero empezar el mensaje. Hoy es el último día de marzo. ¿Sí? ¿De marzo estoy fallando? No, sí, de marzo. El último día de marzo. El último día del mes. El último domingo de marzo. Pero también es el último día de nuestra serie Cuaresma Reformada, ¿no? Y yo quiero empezar porque la vida nos enseña, nuestro día a día nos enseña que siempre tenemos todos un enemigo común con el cual batallamos. Y todos vamos a llegar a batallar con este enemigo común. Todos, pastor, pero todos, sí, todos los seres humanos batallamos con un enemigo en común. En la vida tenemos siempre un enemigo con que batallamos y todos tenemos esto. De repente algunos tienen por enemigo la ociosidad y dicen, yo batallo con la ociosidad, ¿no? ¿Por qué? Pastor, es que a mí me gusta ser vago. He nacido, soy bueno para eso, dice, ¿no? Pero tienes un enemigo con el cual batallas. Otros de repente dicen, pastor, yo batallo con otras cosas, yo batallo con la mentira. ¿Por qué? No sé, me sale naturalmente. Otros dicen tal vez otras cosas, ¿no sabes qué, pastor? Yo batallo con la lujuria. ¿Por qué? No sé, pero batallo con eso. Todos tenemos un enemigo, ¿no? A veces cuando decimos enemigo pensamos, sí, ese sinvergüenza de la esquina, o esa sinvergüenza del frente, ¿no? Y pensamos que son esas personas, no, son personas, pero batallamos con enemigos muchas veces que no son físicos. Y todos tenemos, pastor, yo batallo con ser renegón. Don renegón, me dice a mí, ¿no? Cualquier cosa yo ya he hecho chispas, ¿no? Pero hay un enemigo común, porque el enemigo con el que tu hermano batalla puede ser no el mismo enemigo que tú. Pero hay un enemigo en común que todos vamos a llegar a batallar. ¿Ok? Y a lo largo de la historia se ha buscado enfrentar este enemigo. Y yo no sé si te estás imaginando de qué enemigo estoy hablando, pero estoy hablando de la muerte. Todos tenemos en común que vamos a llegar a batallar con la muerte. Todos. Pastor, yo no. Todos. No, pastor, yo no, porque yo voy a ver la venida de mi Señor. Así lo han dicho varios a lo largo de la historia. Todos vamos a llegar a batallar con la muerte, todos, absolutamente todos. Y este enemigo en común se ha tratado de vencer. Yo no sé si tú has visto películas o has leído algunos libros, obras, lo que sea, pero siempre has visto que buscan, ¿qué cosa? La pócima de la eterna juventud. ¿Para qué? Para que no envejezcan las personas, ¿no? Hay algunas mujeres que no están basta con eso y ¡pah!, se maquillan un montón. Jóvenes para siempre, ¿no? Maquillaje no, se estiran la piel. ¿Por qué? Porque buscan una eterna juventud. Hay personas que yo entiendo el corazón, porque muchas veces duele dejar ir un familiar, pero a veces dicen, no, pastor, ore por mi familiar, porque está muy mal, se está muriendo. Wow, ¿cuántos años tiene? 98, pastor. Ya dejen descansar a la pobre hombre, a la pobre mujer. Pastor, qué duro es usted. Es la ley de la vida. Ora más bien para que se vaya con el Señor. Pero a veces pensamos eso. ¿Pero qué tiene? No sé, solamente que ya está muy malita. Pero no tiene ninguna enfermedad. Pues déjalo ir con el Señor. ¿Pero qué? Queremos enfrentar siempre la muerte. Hay otros que están buscando la fórmula de la vida eterna,
¿no? Hace unos días veía un video que en verdad me dio mucha risa, ¿no? De un podcast creo que era, pero en verdad no sé quién, personas locas nomás escucharían ese podcast, que decían que hay una isla donde en esa isla van todos los que han descubierto la fórmula de la vida eterna a pasar ya su eternidad ahí. Ahí está Charles Darwin, está Michael Jackson, está, ¿a quién más mencionó? John Lennon. Y mencionó varios que decían, ellos están ahí, ¿por qué? Porque ya tienen muchos años, ¿no? Está Elvis Presley, dicen, ya tiene más de 100 años y sigue ahí, ¿por qué? Porque descubrió la eternidad. Y el hombre siempre va a tratar de luchar contra la muerte. Es el enemigo común. Es el enemigo. Cuando una persona está agonizando y es una persona joven, fuerte, de repente sufrió un accidente, ¿qué es lo que le dicen? Resiste, aguanta. ¿Por qué? Porque empieza esa batalla con la muerte. Yo no sé si tú has sentido alguna vez un dolor que hayas decidido, acá quedo, pero si lo has sentido, ¿qué es lo que haces? Resistir. ¿Por qué? Porque siempre batallamos, aferrarnos a la vida, ¿ok? Aferrarnos a la vida es parte de la supervivencia del ser humano, pero también se convierte en un afán. Nadie quiere encontrarse con la muerte. Nadie. Todo el mundo está ahí, dice, no, sí, la muerte. Es más, cristianos mismos saben, ¿no? Incluso hasta citan bien el texto, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando está la muerte, no, pastor, no me quiero morir todavía. ¿Por qué? Porque es parte del ser humano. Ningún cristiano diría, bueno, es parte, o sea, la muerte para mí el morir es ganancia. Ningún cristiano va a ir a buscar la muerte. Todos quieren vivir bien, ¿no? Inclusive algunos oran, Señor, que me agarre la muerte cuando esté dormidito. Que me agarre así, que yo me eche a dormir y ya me levante en tu presencia. ¿Por qué? Porque no queremos toparnos con la muerte. Ningún intento de vencer la muerte ha sido efectivo. Pastor, pues yo veo videos en TikTok donde se ha visto que muchas personas han resucitado, han vencido la muerte. No, solamente que no murieron de verdad. Tuvieron un momento que sus signos vitales se apagaron, pero luego volvieron a lo que estaban, vivos. Solamente en la historia ha habido una persona que ha podido vencer a la muerte. Solamente en toda la historia ha habido una sola persona que ha podido vencer a la muerte. Pero para vencer a la muerte, esta persona tuvo que también morir. Pero ni la muerte, ni los guardias romanos, ni una piedra de más de 1 tonelada pudo evitar que esta persona venciera la muerte. ¿Ok? Solamente una persona que resucitando gritó al mundo, muerte, ¿dónde estás? Y de eso se trata el mensaje hoy. Esta pequeña frase, muerte, ¿dónde estás? Y de repente alguno está viendo la imagen y dice, pastor, calaveras. Pero ¿dónde está la muerte? Lo personifican de diferentes formas, ¿no? Lo personifican como un encapuchado con su hoz que te viene a buscar, ¿no? Lo personifican como un ángel. Lo personifican de muchas maneras. En algunos países reverencian la muerte como un santo. Hay un día para la muerte, pero la pregunta es, y la pregunta que le hizo nuestro Señor a la muerte es, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque Él pudo vencer la muerte. Y yo quiero que leamos Lucas 24 del 1 al 7. Rápidamente búscalo, lo vamos a leer en la NBI. Y Lucas 24 del 1 al 7, ya había pasado la crucifixión de nuestro Señor, ya habían sepultado en la tumba a nuestro Señor. Las tumbas eran grandes cuevas de roca donde dejaban los cuerpos, pero había algo particular en el entierro o en la tumba de Cristo, era que como Él había prometido resucitar, los judíos, siendo bien judíos, decían, sus discípulos van a robar el cuerpo y van a decir que ha resucitado.
¿no? La teoría del rapto que le dicen, o la hipótesis del rapto del cuerpo de Cristo. Decían, los discípulos, así que pongan guardias, pero no solamente pongan guardias. Miren, los guardias romanos eran los más feroces de todos. Eran personas preparadas para enfrentarse a batallones, incluso hasta solos. Tenían tácticas, tenían todo. Y ellos pensaban que un grupo de judíos normales podían raptar un cuerpo frente a varios guardias. No bastó con eso, ¿y qué hicieron? Pusieron una piedra de más de 1 tonelada. Y yo quiero decir esto, la tumba de Cristo no estaba como ahora podemos ver, ¿no? Los nichos, ¿no? No estaba de repente, bueno, los sepulcros más económicos en los cerritos encima. No, la tumba de Cristo estaba en una pendiente, en una bajada. ¿Y qué hicieron? Hicieron caer una roca de más de 1 tonelada a tapar la tumba. O sea, esa roca era inamovible. Esa roca era completamente inamovible. Esa es la circunstancia que estaba pasando ese momento Israel. Cristo había sido sepultado, habían hecho todo eso y los guardias estaban ahí cuidando. Y ahora leemos Lucas 24 del 1 al 7 y dice la palabra, el primer día de la semana, o sea domingo, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado, era costumbre. Encontraron que había sido removida la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron hasta tocar el suelo con su rostro, pero ellos dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Oramos al Señor. Padre amado, guíanos en este momento a entender el mensaje, a entender, Señor, lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Te damos a ti toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y hay un primer punto que quiero hablar y es la muerte retando a Dios. La muerte retando a Dios. Toda mitología antigua, a mí me encantan las cosas mitológicas, ¿no? Toda mitología antigua tiene a sus dioses incluso más poderosos enfrentándose con la muerte. Si hablamos de la mitología griega, tiene a Zeus, a Poseidón y a todos los demás del Partenón enfrentándose ¿contra quién? Contra Hades. Es algo común. Era algo que ellos podían ver, estaban enfrentándose. Igual tú puedes ver la mitología egipcia, puedes ver la mitología romana, que es una copia de la griega, puedes ver todas las mitologías y vas a ver ello, enfrentándose la muerte con sus dioses, e incluso los dioses hasta teniendo cierto temor con la muerte. ¿Ok? El cristianismo dejó en claro que no hay punto de comparación entre la muerte y Dios. No hay punto de comparación entre el Todopoderoso y la muerte. Y yo quiero dejarte ciertos puntos para tener en claro esto. ¿Ok? Y yo quiero que me prestes atención en estos puntos que te quiero dejar en claro. Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Es el Verbo encarnado. Jesús es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. En Él coexisten sus dos naturalezas. ¿Ok? Y no puedo separar la naturaleza de Cristo para mi conveniencia, ni por más espiritual que suena. En Cristo está su humanidad y su divinidad en una unión.
teológicamente se le llama la unión hipostática, no quiero entrar al término, pero es Cristo. Y cuando hablamos de Cristo, hablamos de su naturaleza humana y de su naturaleza divina. Pastor, ahorita el Señor está con naturaleza, con cuerpo, sí, con un cuerpo glorificado. En la Biblia menciona que Él estuvo presente en un cuerpo glorificado y ascendió con ese cuerpo glorificado. ¿Ok? Esa es la primera muestra de resurrección. Por eso a Cristo se le conoce como la primicia de la resurrección, porque ese cuerpo glorificado es el que nos promete el Señor para nosotros el día del Señor, el día de la resurrección. ¿Ok? Entonces, Jesús no podemos separar sus dos naturalezas. ¿Ok? Jesús no podemos separar sus dos naturalezas. Es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. ¿Ok? Y yo quiero decir esto: si Jesús es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, el Verbo encarnado, quien estuvo en la mente, en el vientre de María, era Cristo, era Dios. Quien de niño le decía madre a María y padre a José, era Cristo, era Dios. Quien jugaba con niños y tuvo una adolescencia, era Cristo, era Dios. Quien estuvo con los discípulos andando, era Cristo, era Dios. Quien padeció todo el Vía Crucis, era Cristo, era Dios. Quien murió en la cruz, era Cristo, era Dios. Quien resucitó en victoria, era Cristo, era Dios. No podemos separar la naturaleza de Cristo. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque hoy en día se está viendo nuevamente que herejías antiguas están saltando, tratando de separar la naturaleza de Cristo. Y muchas veces viene de muchos hermanos sabios y piadosos. Solamente por el hecho de alguna cosa que no les cabe en su cabeza, empiezan a separar la naturaleza de Cristo. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en la cruz el que estaba crucificado era Cristo, era Dios. Hay muchas herejías que dicen, no, cuando Cristo estaba en la cruz, su naturaleza divina lo dejó. Y yo quiero decirte esto: si el que estaba en la cruz solamente era un Jesús humano sin su naturaleza divina, su sacrificio hubiese sido en vano. Porque hubiera sido como cualquier otra persona sacrificándose. El que estaba en la cruz padeciendo era Dios. Y muchas veces cuando a veces dicen, no, entonces Dios murió, es que no entendemos bien de qué trata la muerte. A veces pensamos que la muerte es dejar de existir. Entonces Cristo estuvo en la cruz del Calvario. La muerte estaba retándole a Jesús. Y este versus fue planeado desde el inicio. Este enfrentamiento fue planeado desde el inicio, fue dictaminado por el Padre desde el inicio. Quiero que leamos juntos, y paramos leyendo, y siempre menciono este texto, Génesis 3:15. Y es un texto que yo quiero que te lo aprendas de memoria. Si eres panadero, si es parte de la iglesia, pues apréndetelo de memoria. ¿Ok? Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Tu simiente le aplastará la cabeza, pero tú le irás en el talón. ¿Qué parte, pastor? ¿Qué versículo es ese? Es cuando el Señor estaba castigando el pecado original. Y le dice a Satanás: tú y la mujer van a ser enemigos. Tu simiente y su simiente. La de ella te va a herir en la cabeza, pero tú le vas a morder el talón. A esto algunos le llaman el protoevangelio. ¿Por qué? Porque así como el Señor estaba castigando el pecado con la muerte, estaba también dando la promesa de redención con Cristo. En ese momento oculto. En ese momento de una forma muy, muy al horizonte. Sin embargo, se fue yendo la progresión, fue siendo progresivo el mensaje del evangelio. Y cuando Cristo estaba en la cruz, lo que estaba haciendo era la simiente de una mujer aplastándole la cabeza a la serpiente. La simiente de esa mujer, aunque le hirió en el talón, porque Cristo fue maltratado, fue crucificado, lo que estaba pasando en la cruz era una victoria de Cristo sobre la muerte. Amén.
Y quiero pasar a mi segundo punto. Es que no solamente la muerte reta a Dios, sino Dios venció a la muerte. Y yo quiero que tengamos en claro esto. Dios es todopoderoso. Y nuevamente voy a decirlo. Dios es todopoderoso. No hay quien tenga comparación con Él. El mundo, la mitología, el sistema, el anticristo, el cristiano, todo se ha encargado de poner ciertos seres al nivel de Dios. Puedes verlo en dibujos, en la mitología, en animes. Puedes verlo en cualquier lado y vas a ver, ¿no? Seres tratando de igualar a Dios, enfrentándose con dioses. E inclusive, ¿por qué no decirlo? Intentando ganarles también. Sin embargo, Dios es todopoderoso. Su esencia nos lleva a verlo victorioso en todo. No se trata de que haya una batalla que Él no gane, no, Él gana todas las batallas. No hay batalla que Él gane por poquito. A veces cuando vemos, ¿no? Y cuando hablamos del pecado original o cuando hablamos, ¿no?, de la expulsión de Satanás del paraíso, ¿qué es lo que pensamos? Uy, el diablo estuvo por poquito de ganarle a Dios. Y eso es lo que se nos viene a la mente. Mencionan la palabra diablo y los hermanos, ay, no, Señor, reprenda al diablo, qué miedo. Y le estamos dando facultades a un innombrable, no teniendo en cuenta que Dios es todopoderoso y que Él gana todas sus batallas. ¿Ok? La victoria siempre es del Señor y la batalla en la cruz era directo, una batalla con la muerte. Y ahora quiero hablar un poco de la muerte. La muerte era el castigo para el ser humano por el pecado original. ¿Sí? Quiero que entendamos eso. El Señor no creó al ser humano para morir, pero la muerte era el castigo por desobedecer la voz de Dios. Todo hombre, toda mujer tiene que llegar a morir, ¿no? Y en el pecado original el hombre empezó a morir porque su vida fue separada de la comunión con Dios. No solamente empezó a morir físicamente, sino también su vida espiritual fue separada de la comunión con Dios. Ahora, en la cruz se llevó esta batalla con la muerte. ¿Por qué? Y esto también es otro cliché que se ve en las películas, pero es tomado incluso, por qué no decirlo, de la Biblia, es que la muerte exige una vida a cambio. Todos, yo sé que casi todos, por no decir todos, casi todos han visto la película de los Avengers, Infinity War, ¿no? Yo sé que todos han sufrido cuando mueren ahí con la gema de, ¿cuál? La gema del, qué bien se lo saben, la gema del alma. ¿Ok? Todos, ¿por qué? Porque esta gema que exigía un alma a cambio. La muerte exige una vida a cambio. Por eso que vemos sacrificios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque para satisfacer lo que el Señor había dicho, era necesario que algo muriera. Y ellos hacían sacrificios, pero la vida de un animal no era el precio para la vida de un ser humano. Es por eso que Cristo tuvo que ir a la cruz a morir. Y Cristo fue el último sacrificio que vemos. No hay más sacrificio después de Cristo. ¿Sí? No hay más sacrificios. En la cruz vemos cómo la serpiente mordió el talón, pero también vemos cómo Cristo aplasta la cabeza de la serpiente. Ahora, en la cruz también se pensó, ¿ok?, si solamente hubiera acabado todo en la cruz, ahí se hubiera pensado, bueno, ahí va uno más que luchó. Bueno, ahí va un gran maestro y filántropo, pero no quedó ahí todo.
La victoria de Dios sobre la muerte se ve muy claro en la resurrección. Cristo al resucitar vence a la muerte. Y yo quiero decirte algo, todo el mundo busca la victoria sobre la muerte, pero no podemos vencer la muerte si no tenemos a Cristo en nuestras vidas. No podemos vencer la muerte si Cristo no está en nosotros. ¿Por qué? Porque solamente Él pudo vencerla. Solamente Jesús pudo vencer la muerte. Sin Cristo puedes vivir muy bien ahorita, pero llegar a la muerte y morir y seguir muriendo eternamente. Pero en cambio, con Cristo en nuestras vidas, pues vamos a llegar a toparnos con la muerte. Pero ¿sabes algo? El Señor ya nos dio vida. Ya nos dio la victoria sobre la muerte. El Señor ya nos dio en la cruz, en su resurrección, la victoria sobre la muerte. Y nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu resucitó en su resurrección. Hemos sido resucitados en Él. Y nuestro cuerpo resucitará en el día en el que Él regrese. Yo quiero que leamos Romanos 6, del 9 al 11. Romanos capítulo 6, del versículo 9 al versículo 11. El que lo encontró me dice un fuerte amén. Dice la palabra de Dios: pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Versículo 11. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En su resurrección, nuestro Señor nos da resurrección. Ya no estamos muertos por el pecado, es más, hemos muerto al pecado, pero somos vivos en Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y quiero llegar a mi tercer punto y al último punto, que es: la muerte morirá. Y eso es algo bien loco, ¿no? La muerte morirá. ¿Cómo es eso, pastor? No, ¿quién mataría la muerte? ¿Quién va a matar la muerte? Hay un libro de John Owen. No lo he leído, no les voy a mentir, pero el título me parece que es una locura, una verdadera locura. Este libro de John Owen se llama La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Mira cuántas muertes hay ahí. Pero cuando se pensaba que la muerte tuvo la victoria sobre nuestro Señor, no sabía que muriendo nuestro Señor, ella estaba muriendo. ¿Ok? Es una gran verdad. ¿Ok? Y en la cruz Cristo vence la muerte. Y si nos toca a nosotros partir con el Señor, no hemos perdido la batalla, sino estamos ganando. Por eso Pablo decía: para mí el morir es ganancia, porque cuando yo muero, no es que mi existencia deja de ser en esta vida. La muerte no deja de ser más que la separación de tu alma con tu cuerpo. Y si este cuerpo que es corruptible, pues se va a desvanecer, se va a acabar, ¿no? Se va a volver polvo, pero tu alma sigue siendo eterna. Y Pablo decía: para mí el morir es ganancia, porque cuando nosotros morimos, nuestra alma llega a la plenitud de la santidad de Dios. Al ya no estar ligado a nuestro cuerpo, nuestra alma llega a la plenitud de la santidad de Dios y se vuelve ya incorruptible. Cuando estamos en el cielo con el Señor, esperando su regreso con Él, para regresar con Él, ya nuestra alma, ya no tiene ya no hay forma de cómo pequemos. Nuestra alma queda librada del pecado por completo. Nuestro cuerpo sí se volvió polvo, llegan los gusanitos por ahí, ¿no? Algunos dicen: aliméntese bien para que los gusanitos coman bastante. Pero nuestra alma sigue eterna con el Señor. Nuestra alma sigue con el Señor. Estamos esperando, ¿no?, hasta el día en que el Señor regrese. Y el Señor, ¿no?, en la cruz trajo su victoria.
Y desde ese momento Cristo gobierna desde los cielos la tierra. Y yo lo expliqué en algún mensaje. Es que, porque uno dice, pastor, pues si el Señor está gobernando, ¿cómo es que aún hay maldad? ¿Cómo es que aún hay eso? Pero cuando un reino empieza a gobernar y empieza a expandirse, empieza conquistando. Empieza a conquistar el reino, empieza a conquistar el lugar que quiere tomar. No es que alguien se proclame rey y dice, empiezo a gobernar y todos caen a sus rodillas. No, empieza la conquista. Y sabes, tú puedes ser pesimista, o podemos ser pesimistas y ver que el Señor va a volver por segunda vez cuando todo está perdido. Sí, yo sé que el Señor vuelve, pero el mundo tiene que estar hecho trizas, tercera guerra mundial, hambres, matanza. ¿No? Sacan de contexto el texto que dice que una estrella caerá y partirá la tercera parte de la tierra. Por eso que a veces los inconversos nos dicen locos. Pero pensaba eso, no, sí, la tierra ya no va a ser redonda, sino va a ser como una manzana comida, porque las estrellas son más grandes que la tierra. Pero empezamos a pensar eso y pensamos, cuando el mundo esté así, el Señor va a regresar. Podemos pensar también de una forma escapista. ¿Cómo es eso, pastor? Señor, regresa de una vez y llévanos para no ver este mundo cómo se va al tacho. Y lo que clamamos es, Señor, ven para que nos lleves y este mundo se destruya solo. Y cuando el mundo esté destruido, recién volvemos. Y pensamos de una forma escapista. Pensamos escapar de la realidad. ¿No? Me hace recordar los memes, sácame de Latinoamérica. Y a veces pensamos que actuamos muchas veces así con el Señor. Señor, ya, llévanos y que ya todos los pecadores se queden acá. Pero yo quiero decirte esto. En ambas posturas tal vez podemos ver victoria del Señor, pero una victoria no tan victoriosa, ¿no? Porque o ganas por poco, o ganas escapando. Pero yo quiero decirte que Cristo murió y resucitó trayendo una única victoria. Y Cristo murió y tuvo su victoria sobre el único enemigo que tú y yo no podemos ponerle enfrente. Tú y yo, ¿sabes qué? Podemos hacerle frente al diablo. La palabra del Señor dice, ¿no? Santiago 4:7, que podemos resistir al diablo. Entonces, ¿podemos batallar contra él? Sí, podemos resistirlo. También la palabra dice que podemos conquistar el mundo. Porque dice, no, los tres enemigos del cristiano, el mundo, la carne y el diablo. Sí, pero el diablo lo puedes resistir, al mundo lo puedes conquistar como evangelizando con la palabra de Dios, y tu carne, pues es el Espíritu Santo redarguyendo tu vida diariamente. Son enemigos que podemos enfrentar. El único enemigo que no podemos enfrentar es la muerte. Pero la muerte Cristo ya la enfrentó y venció. Y ya que te he puesto dos pensamientos, el pesimista y el escapista, yo quiero que antes de presentarte un pensamiento más optimista, leamos juntos 1 Corintios 15. Tú vas a leer todo 1 Corintios 15, por favor. Yo solamente voy a leer el versículo 25, 26 y del 51 al 57. Pero tú vas a leer todo porque eres un buen cristiano y porque te gusta hacer tus devocionales. ¿Ok? Y dice la palabra de Dios, versículo 25, porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos a su dominio. Versículo 26, el último enemigo que será destruido es la muerte. Quiero hacer un paréntesis aquí. Aquí está hablando que Cristo está reinando, no está hablando que va a reinar. Que Cristo está reinando y que es necesario que Él reine ¿hasta dónde? Hasta que todos sus enemigos, ¿qué? Estén bajo su dominio. ¿Y cuál va a ser el último enemigo en ser derrotado? La muerte. Pasamos al versículo 51. Dice, fíjense bien en el misterio que voy a revelar. Está hablando el apóstol Pablo.
No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Aquí hay algo hermoso en lo que podemos ver. Nos habla de qué estamos, si lees bien, ¿de qué está hablando? Está hablando de la segunda venida de nuestro Señor. Hecho que se va a dar en el momento que menos lo imaginemos. Hago un paréntesis, si ves ahí un pastor, youtuber, apologista, lo que sea, que está intentando dar fechas, quítale la suscripción de ese canal. Porque ahorita el floro es, no, la palabra dice día y la hora, pero el mes y el año podemos darlo. Ya saben en qué canales de suscribirse. No hay quien pueda saber, el Señor va a venir en cualquier momento. Pero sí hay algo que dice la palabra. Y algo cierto, que dice, no todos van a morir, sí, porque va a haber un momento en el que el Señor va a regresar. Pero cuando regrese, ¿qué va a pasar? Los muertos van a resucitar. Es por eso que en el versículo 26, ¿qué dice? Que el último enemigo va a ser la muerte. Porque cuando todos resuciten, la muerte ya no tiene pie acá. Y los que estaban vivos van a ser transformados en un cuerpo glorificado. O sea, la muerte ya no va a tener lugar. Entonces lo que la palabra del Señor nos dice, no nos dice piensa en escapar, no nos dice piensa en conquistar. Cristo venció la muerte en la cruz y empezó a conquistar. Y la iglesia está para eso. No está para esconderse y decir, qué miedo. No está para eso. Noticias. Estaba viendo un montón de videos que dice, no, el mundo se prepara para un eclipse de 3 días, pero la iglesia del Señor sabe. ¿Qué sabe? Se presentó una niña en pandemia diciendo que nadie salga porque... ¿Qué hacía la iglesia? Hermanos, pasándose videos. Hermanos, pasándose audios. Y empezamos a tener más miedo a la muerte que más temor y respeto a Cristo. Y el que venció, ¿qué dice? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está? Cristo en la cruz dijo eso, muerte, ¿dónde está? Resucitó en victoria para darnos la victoria a nosotros. Y sí, tal vez tú te topes con la muerte y el Señor te lleve a su presencia antes de que Él llegue. Y yo la otra vez me puse a pensar en mis locuras personales. Y yo me puse a pensar y digo, qué loco sería ser de los que estén aquí cuando el Señor regrese y ver cómo su cuerpo empieza a transformarse de incorruptibilidad. Por luego me puse a pensar, oye, pero también qué loco sería regresar con Cristo. Y me puse a pensar, ¿por qué orar? Sin estar aquí para que el Señor regrese y ser transformado, que creo que no lo voy a ver. Pero sí, lo que sí estoy bien seguro es que regresaremos con Él en victoria. En victoria a cumplir por la eternidad estando con Él. Y yo, para terminar, ciertos aspectos en nuestra vida
Porque sí, ya todos sabemos, ¿no? Y todo cristiano correcto entiende y dice, pastor, yo sí sé, sí, voy a vivir eternamente con el Señor. No le tengo miedo a la muerte, paz, sí, ya, bueno, morimos para Él, pues, ¿no? Pero yo quiero decirte esto, y es que aunque tengamos esa promesa en nuestras vidas, hay ciertos aspectos en nuestro día a día que está muerto. Pastor, pues el texto habla de nuestra vida, de nuestra eternidad. Sí, pero cuando Cristo resucita nos da plenitud de vida. Y nuestra plenitud está en la victoria de Cristo. Y yo entiendo, no podemos encontrar plenitud de vida si hay aspectos en tu día a día que no están o no viven la resurrección de Cristo. Yo quiero que tú veas qué aspectos en tu vida, a pesar que tú eres un cristiano transformado, renovado, con una nueva vida resucitada para el Señor, qué aspectos de tu vida están muertos. Y encuentra esa plenitud en Cristo. Tal vez tú puedas decir, paz, hay muchos problemas en casa. Y eso parece que es una etapa muerta de mi vida. Pues recuerda que el Señor venció la muerte. Y ese aspecto que has dado por muerto en tu vida, el Señor también puede resucitarlo. Paz, tengo una enfermedad y ya no sé qué hacer. Pues recuerda que hay aspectos en tu día a día tienen que ser resucitados, y la muerte y la enfermedad, o la enfermedad que tú llevas, también es redimida por el Señor. Lo que nos afecta a todos, pastor, la economía, pues nuestra economía también puede ser redimida por el Señor. ¿Pasa eso no es prosperidad? No, porque no te estoy vendiendo nada. Solamente te estoy diciendo que así como tu vida ha sido cambiada, transformada, resucitada por Cristo, también nuestra vida diaria es redimida por el Señor. Y en Él alcanzamos la plenitud. Ojo, no vamos a Cristo para encontrar todas estas cosas. Pero cuando encontramos a Cristo tenemos que entender que todo aspecto de nuestra vida también tiene que ser redimido. Claro, bajo la voluntad de Dios. Pero yo no debo perder la fe, no debo perder la esperanza en la enfermedad, no debo perder la esperanza en los problemas en el hogar, no debo perder la esperanza en mis problemas financieros. No debo perder la esperanza en mis problemas en el trabajo, problemas con la familia, no debo perder la fe y la esperanza que el Señor va a resucitar también todo ello. La victoria está dada por el Señor. Somos salvos por gracia. Pero no puedo predicar un Cristo que salvó mi vida y deja que mi hogar se destruya, deja que mi vida se desmorone por la enfermedad. Sino yo debo seguir luchando y debo seguir trabajando y debo seguir confiando que el Señor va a restaurar mi vida entera. Yo no sé cómo estamos cada uno de nosotros. Todos tenemos diferentes problemas, diferentes personalidades, diferentes formas de cómo afrontamos los problemas. Pero solamente quiero decirte esto: la victoria del Señor sobre la muerte ya está. La promesa de redención en nuestras vidas como cristianos ya está. Ahora sabes qué viene.
que trabajemos también en cada aspecto de nuestra vida diaria, perseverando en el Señor, confiando en Él. Hay muchos cristianos, y me apena mucho, porque sí, muchos cristianos piadosos, ¿no?, de buen corazón, que dicen: ya el Señor me dio la vida eterna, ya vivo por Él, tengo una enfermedad que me ataca hace años, pues yo no voy a ir al hospital. ¿Por qué? No, ya que el Señor me lleve de una vez. Pero ¿cómo tu familia va a creer en un Dios que sana o en un Dios que salva si es que ni siquiera tú estás poniendo de tu parte cuidándote a ti? ¿Y cómo puedo predicar un Cristo redentor si voy a decir eso? Recordemos algo: cuando el Señor hace la comparación entre el esposo y la esposa, Él dice: así como Cristo y su iglesia, que cuida por ella, que la santifica, que la purifica, que la restaura. Yo quiero que empecemos a vivir como una iglesia cuidada por su Señor, como una iglesia que es cuidada y protegida por su Señor. Y de eso trata. Muerte, ¿dónde estás? Cristo venció en la cruz a la muerte. Eso es lo que predicamos, eso es lo que vivimos, y eso es lo que nosotros proclamamos, y lo vamos a seguir proclamando hasta el día en que Él regrese. Nos ponemos de pie para orar al Señor. Padre amado, te damos a ti toda la gloria, Señor. Bendito Dios, ayúdanos a entender que tú tienes la victoria sobre la muerte, y que esa victoria, Señor, no solamente nos lleva a nosotros a vencerle en lo espiritual, sino en nuestro día a día también. Señor amado, ayúdanos a poner nuestra fe y confianza en ti, que nuestra fe crezca en ti, se fortalezca en ti. Y Señor bendito, gracias, porque fuiste tú el que fue a la cruz a morir, pero al tercer día resucitaste con poder y gloria. Y por eso queremos adorarte, Señor. Que nuestra vida diaria sea una vida de adoración. Que nuestro día a día sea un día de adoración. Y Señor, como iglesia, te adoramos a ti y clamamos a ti.